Buenas tardes, bienvenidos a la primera videoconferencia de la asignatura Ciencia Integrada del tema 4, relacionado con los instrumentos de recolección de datos y la parte concerniente a estrategia. En esta ocasión vamos a ver todo lo relacionado con los instrumentos y métodos de recolección de información. Les recuerdo a los estudiantes de la asignatura que la actividad evaluada número 2 ya se encuentra cargada en la plataforma y tiene fecha tope de entrega para el 12 de agosto. Esta actividad evaluada es la número 2 y es la segunda evaluación del tercer corte del semestre, que por cierto es el último corte. Ya nos queda una semana para finalizar el semestre. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar la videoconferencia Zoom para el día, está planificada para el día de hoy, aunque fue planificada para el día de hoy. Y aquí ya tenemos la presentación que vamos a utilizar hoy para la parte concerniente a técnicas e instrumentos para la recolección de la información. Antes de entrar en detalle, vamos a ver una pequeña introducción de cómo o en qué parte de un proceso de investigación entran las técnicas y los instrumentos para recolección de la información que van a soportar todo el proceso de investigación. Ok. Recuerden que todo proceso de investigación parte por la selección del tema. Un tema que está asociado al planteamiento de un problema. Usted tiene un problema que necesita investigar, que necesita resolver, ¿verdad? Ese proceso de investigación debe cumplir unos objetivos, ¿correcto? Unos objetivos para cumplir, o debe plantearse unos objetivos. ¿Ok? Se plantea unos objetivos y se define, ¿verdad?, toda la parte teórica encerrada dentro del marco teórico, o que comprende el marco teórico de esa investigación que usted va a realizar. Dependiendo del tipo de investigación, usted se plantea la hipótesis de una posible solución o hipótesis de una posible solución del problema que usted está tratando de resolver, ¿verdad? Después de plantear su hipótesis, entramos a la parte del diseño metodológico, ¿verdad? En ese diseño metodológico nos planteamos de dónde vamos a obtener los datos, cuál es la muestra que vamos a utilizar en el universo, ¿verdad?, que vamos a tener para poder conseguir esa información, ¿verdad? Y nos planteamos recolectar esa información. Hay que recolectar la información para poder darle soporte dentro del diseño metodológico a la hipótesis que usted está planteando.
para la solución, ¿verdad?, del problema planteado en su trabajo de investigación. Entonces, ¿qué es la recolección de datos? La recolección de datos consiste en obtener información sobre los atributos, cualidades, conceptos, variables relacionados con los participantes, eventos, sucesos, casos, comunidades, objetos que participan en el proceso de investigación. Entonces, recolectar datos es obtener información. Necesito esa información sobre lo que nosotros queremos investigar para dar soporte. Necesito información para dar soporte a la investigación. Es lo que me va a permitir, después del análisis de toda esa información, llegar a una conclusión, ¿verdad?, dentro del marco metodológico que usted se planteó para poder llevar a cabo o poder alcanzar los objetivos de la investigación que usted se planteó y poder así resolver el problema planteado en la investigación. Entonces, toda esa información que usted está recolectando está relacionada, como dice la lámina, con los participantes. ¿Quiénes son los participantes dentro de esa información? ¿Verdad? Los eventos, sucesos, casos, comunidades y objetos que participan en el proceso de investigación. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Debemos identificar la fuente. ¿De dónde vamos a obtener esa información? ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? Personas, archivos, expedientes, observaciones. Lugar donde se encuentran esas fuentes. Generalmente provienen de la muestra. Medio o método de recolección de los datos, que puede obtenerse mediante observación, encuestas, entrevistas, equipos, listas de chequeo, etc. ¿Y cuáles son los medios o métodos que vamos a utilizar para procesar y dar respuesta al problema? Para procesar la información que acabamos de obtener, ¿verdad?, en esos sitios, mediante los métodos, ¿verdad?, de los lugares identificados como las fuentes de la información. Entonces, en resumida cuenta, los pasos son identificar las fuentes, determinar los lugares de las localizaciones de las fuentes, dónde están ubicadas, los medios o métodos de recolección de esos datos y el medio o método del procesamiento para dar respuesta al problema. Procesamiento de información. ¿Qué elementos debemos considerar en un plan de recolección de información? Primero, las variables, que son los conceptos o atributos a medir. ¿Okay? Las definiciones operacionales, que es la forma como hemos operacionalizado las variables, que nos permitirán identificar el método para medirlas. La muestra, el número de unidades de análisis a medir y los recursos disponibles, tiempo, apoyo institucional, económicos, humanos, etc. Esos son los elementos que debemos considerar en un plan de recolección de información. ¿Cuáles son las técnicas según el enfoque del tipo de investigación que usted debió haber definido en la parte anterior, ¿verdad?, desde el proceso de recolección?
cómo es el tipo de investigación que usted va a realizar. Existen dos técnicas, las cuantitativas y las cualitativas. El nombre de ese tipo de investigación está asociado fácilmente, ¿verdad? Ya de por sí las palabras nos dicen cómo va a ser el tipo de investigación. Esa investigación tiene unas técnicas, la cuantitativa, encuestas, entrevistas, observación, análisis de contenido, escala de actitudes, test, grupos focales, pruebas de rendimiento, listas de cotejo, experimentos. Y la investigación cualitativa, ¿verdad? Los métodos o las técnicas más utilizadas que se conocen son la entrevista, la observación, historia de vida, autobiografías, anécdotas, notas de campo, análisis de documentos, grabaciones en audio y video, técnicas proyectivas y grupos focales. Como ven, la investigación que vaya usted a realizar va a utilizar la técnica asociada, ¿verdad?, al enfoque que usted le está dando a la investigación. Dentro de las técnicas, ¿verdad?, principales, podemos decir, la observación. Es un tipo de técnica participante y no participante. ¿Y qué instrumentos utilizan? Registro anecdótico, cuaderno de protocolo, diario de campo, guía de observación, lista de frecuencia, listas de chequeo o cotejo, escalas de estimación, matriz de análisis. Las encuestas pueden ser de tipo oral o escrita, con una grabadora o video o un cuestionario prueba test de escala. Y la entrevista puede ser estructurada o no estructurada, ¿verdad? Un guión o guía de entrevista, una librería de notas, un grabador, cámara de video. Entonces, esas son las principales técnicas e instrumentos de recolección, ¿verdad?, que más se utilizan y cuál es el tipo de esa técnica y el instrumento que se utiliza en esa técnica o que se puede utilizar en esa técnica. Eso le decide el tipo de investigación que usted está realizando o la muestra que usted está seleccionando para aplicar alguna de estas técnicas o instrumentos. Vamos a ver en detalle las técnicas o instrumentos de recolección. La observación. ¿Qué es la observación? Es un registro visual de lo que ocurre en una situación real. Lo que se va a observar está determinado por lo que se está investigando. ¿Sí? En general se observan características y condiciones de los individuos, conductas o comportamientos, cultura, características ambientales, entre otros. Este es un método que permite recolectar datos cuantitativos y cualitativos. El observador trata de captar los fenómenos tal como ocurren en la realidad. Entonces, es un registro visual, se observan características y condiciones, permite recolectar tantos datos cuantitativos como cualitativos y el observador trata de captar los fenómenos tal como ocurren en la realidad. Esto es la observación. La entrevista es una comunicación interpersonal establecida entre quien investiga y el sujeto al cual se está estudiando, con el propósito de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema. Permite recoger información más completa y profunda. El investigador usa
un listado de preguntas o temas a tratar, pero sigue teniendo la posibilidad de improvisar o profundizar un tema. Muchos de ustedes han visto entrevistas en televisión, ¿verdad? Que por lo general, como dice acá, son improvisadas, dependiendo del entrevistador, y que el entrevistador no debería estar sugestionando a la persona que está entrevistando, que por lo general es, en la mayoría de las entrevistas, trata de influir en la respuesta del entrevistado, o él profundiza de una manera que a veces raya, ¿verdad? Y muchas de ellas terminan antes de conseguir, ¿verdad?, las respuestas que se están buscando. Entonces, la entrevista es una comunicación interpersonal, ¿verdad?, cuyo objetivo es obtener respuestas verbales, recoger información más completa y profunda, ¿verdad? Y puede ser improvisada o con un guión, ¿correcto? Grupo focal es la entrevista aplicada a un grupo donde interesa profundizar aspectos cualitativos. Entonces, la diferencia con la anterior es que es interpersonal y esta se basa en un grupo. La entrevista es a un grupo de personas, ¿verdad?, para profundizar aspectos cualitativos. Busca focalizar aspectos específicos del problema. Cada miembro puede opinar, comentar o criticar. Es más impersonal, ¿ok? La otra es más personalizada. Esta es menos personalizada. El grupo debe ser pequeño, 4 a 8 personas, con homogeneidad de sus antecedentes y experiencia. Todos deben tener la misma experiencia y ser homogénea el aspecto cualitativo de la persona. ¿Ok? Entonces, se aplican a los grupos, ¿verdad? Profundizar aspectos cualitativos, ¿verdad? Focaliza los aspectos específicos del problema. Cada miembro puede opinar, comentar y criticar, etcétera. Y el grupo, por lo general, es pequeño, de 4 a 8 personas. Y ese grupo es bastante homogéneo y en sus antecedentes y experiencias. ¿Okay? Todos están relacionados con el mismo tema. Por ejemplo, una entrevista a un grupo de policía o a un grupo de estudiantes de sociología, etcétera, etcétera. Lista de chequeo. La lista de chequeo no es más que una lista de control, ¿verdad? Checklist u hojas de verificación. Son formatos creados por el entrevistador o la persona encargada de recolectar la información, ¿verdad? Son formatos, instrumentos creados para realizar actividades repetitivas, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de forma sistemática. Se plantea una lista, ¿verdad?, con preguntas, ¿verdad?, o con lo que quiere investigar, con los datos que usted quiere saber, y a medida que va analizando la muestra, va haciendo un checklist de lo que consigue por cada muestra que está revisando. Eso es lo que es una lista de control. Encuestas. Es una técnica en la que se realizan un conjunto de preguntas, ¿okay?, dirigidas a una muestra representativa o al conjunto total de la población. Estadística formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer
la opinión, características de alguna variable a medir o hechos específicos. ¿Okay? Suponga que usted está haciendo una investigación para resolver el problema de los derrumbes en un cierto sector, ¿verdad? Plantea una hipótesis que sería, voy a poner una malla de acero reforzada con cierta cantidad de cemento, ¿verdad? Y como hipótesis, y plantea otra hipótesis relacionada con otro tipo de tecnología capaz de sostener el muro que se viene por efecto de la lluvia. Necesita entonces recolectar información del sitio, ¿verdad? Las muestras y de las personas que se ven afectadas cada vez, ¿verdad? O la parte de la ciudad que se ve afectada cada vez que se derrumba esa montaña o ese sector por efecto de la lluvia. Entonces, necesita investigar que si ese proceso, cada cuánto tiempo se da ese proceso de derrumbe o solamente es la lluvia. Para eso, quienes le pueden confirmar esa parte son los pobladores de la zona. Entonces, usted crea una encuesta, ¿verdad? Que la desarrolla y los datos que se obtienen a través de la encuesta, las personas o pobladores de la región o de la zona se lo facilitan a usted mediante una encuesta. Un ejemplo para que vea cómo se aplica esta técnica y cuándo se puede aplicar esta técnica. Ese es un ejemplo específico que se ve mucho en las tesis de grado, ¿verdad? Que se desarrollan en la institución. Censos. Los censos son mucho más amplios y la muestra es general, ¿verdad? Se recaba información a todas las personas que están involucradas en el problema en estudio. Si usted quiere saber en un momento determinado la cantidad de pobladores, de personas en un país asociadas, cuáles son los sistemas, ¿verdad?, de seguridad que tiene ese país, los servicios públicos de ese país, ¿verdad?, que necesitan para planificar el desarrollo, ¿verdad?, y la solución de esos sistemas de seguridad o servicios públicos que tiene ese país, se realiza censo. Entonces, se recaba información a todas las personas que están involucradas en el problema en estudio. Este diseño adopta el nombre de censo. ¿Okay? Los censos, por las dificultades materiales que implica su realización, son casi siempre trabajos de envergadura que solo pueden ser acometidos por los estados o por las instituciones de muy amplios recursos. Por eso es que usted cada 10 años ve que cualquier gobierno realiza un censo para ver cómo está el país, ¿verdad?, en materia de servicios públicos, en materia poblacional, etcétera, etcétera. Porque son los únicos que tienen la capacidad financiera y los recursos de movilización de cada una de las personas encargadas de realizar el censo. Entonces, se recaba información a todas las personas que están involucradas en el problema en estudio. Un cuestionario. El cuestionario es un instrumento, no es una técnica. Es un instrumento utilizado en cualquiera de las técnicas anteriores. ¿Correcto? Entonces, vamos a decir, el instrumento más importante que más utilización tiene para recabar información. ¿Correcto? Es una herramienta para recolectar datos con la finalidad de utilizarlos en una investigación. ¿Cómo se elabora un cuestionario?
El cuestionario nos puede ayudar a obtener la información necesaria si nuestra investigación tiene como objetivo conocer la magnitud de un fenómeno, su relación con otro fenómeno o cómo o por qué ocurre ese fenómeno, especialmente en el caso de que sea necesario conocer la opinión de una gran cantidad de personas. Ejemplo, ¿cuánta gente piensa que Internet es útil para aprender? Se realiza un cuestionario o una cierta cantidad de personas a una muestra bastante amplia, ¿verdad? Para conocer eso. A cada persona se le da el cuestionario, ¿verdad? Y lo que va a obtener es información relacionada con la opinión de las personas a las cuales está aplicando el cuestionario. ¿Qué debemos hacer antes de empezar un cuestionario? Tenemos que respondernos las siguientes preguntas. ¿Qué va a preguntar? ¿Qué información necesita? ¿A quién le va a preguntar? ¿Qué voy a hacer con los datos? ¿Cómo los voy a presentar? Si los va a presentar en tablas, en gráficas, la que usted coja, la mejor forma que usted coja para mostrar los resultados. Entonces, ¿qué pregunta? ¿Qué necesita? ¿A quién le va a preguntar? ¿Y cómo va a recoger esos datos? ¿O qué va a hacer con esos datos? Eso es lo que usted tiene que responderse antes de plantear un cuestionario. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Cómo va usted a redactar y escoger el tipo de preguntas en el cuestionario? Preguntas de tipo sociodemográfico. Depende también de lo que va a investigar. Permite descubrir o describir globalmente al grupo de personas que ha contestado el cuestionario y posteriormente hacer un análisis diferenciado de las respuestas. Este tipo de preguntas incluyen el sexo, la edad, el estado civil, ocupación, profesión, niveles de ingreso, nivel educativo, religión, ideología, puestos en una organización o la afiliación a un grupo, partido o institución. Entonces, para yo poder realizar el cuestionario, debo definir el tipo de pregunta. Ya vimos que existen preguntas del tipo sociodemográfico, por ejemplo. Entonces, las preguntas pueden ser abiertas o cerradas. Las abiertas no delimitan las alternativas de respuesta. Deja un espacio libre para que para que el encuestado escriba la respuesta. Suelen ser más fáciles de construir y su análisis requiere mucho tiempo. Las preguntas cerradas, ¿verdad?, son más específicas. Se presentan a los participantes las posibilidades de respuesta y ellos deben circunscribirse a ellas. Usted le da ya la respuesta de la pregunta. Por ejemplo, ¿usted cree que el Internet afecta el pensamiento o la forma de pensar o manipula el pensamiento de los niños? Sí, no, ninguna de las otras. ¿Ok? Pueden ser dicotómicas, dos alternativas de respuesta o incluir varias alternativas de respuesta. ¿Ok? Su elaboración requiere cierto tiempo. Usted la tiene que sentarse a diseñar
ese tipo de preguntas. Su codificación y análisis es relativamente rápido. Usted puede resolver el análisis si toda la información que usted ha recabado la grafica. La puede graficar en gráficos pasteles, etcétera. ¿Verdad? Entonces, existen dos tipos de preguntas para recolectar información dentro del cuestionario. Las preguntas que son abiertas y las preguntas que son cerradas. Unas no delimitan la alternativa y otras presentan las posibilidades de respuesta a el entrevistado. Dentro de las preguntas abiertas, ¿cuáles son los ejemplos más comunes? Por decirlo, ejemplos de las preguntas abiertas. ¿Por qué sale a cerrar? ¿Por qué sale a cenar fuera de casa los fines de semana? La respuesta del entrevistado será un poco más amplia, porque no me gusta cocinar en la casa el fin de semana, porque me gusta ir a comer siempre a los restaurantes, etcétera, etcétera. ¿Qué opina de los candidatos a alcaldía? Yo opino que el candidato, que los candidatos a la alcaldía no tienen nada que ofrecer, o que de los candidatos a la alcaldía solamente hay uno solo que está ofreciendo lo que en realidad creo que sea la solución de los problemas de la zona. Dentro de la cerrada, ¿verdad? Como son respuestas dicotómicas, por ejemplo, ¿ha visitado usted algún restaurante de comida típica? Sí y no. Respuestas múltiples de opinión única. ¿En qué tipo de estacionamiento realizó usted la última compra de artículos de alimentación? Supermercados, mercados o abastos, autoservicios, tiendas tradicionales. Como ven, ya usted al entrevistado se le están poniendo la respuesta, se le está dirigiendo la respuesta, porque eso es lo que le interesa analizar al entrevistador. Se circunscribe a esa respuesta. Respuestas múltiples y opción múltiple. ¿Qué marca de arroz ha comprado en los últimos 6 meses? ¿Del Norte o Paisana? Entonces, por eso es que son preguntas con respuestas dicotómicas. ¿Okay? Esos son los ejemplos para que usted vea cómo se debe plantear las preguntas cerradas o preguntas abiertas en un cuestionario. ¿Cuáles son las restricciones que presentan las preguntas del cuestionario? Primero, deben ser claras, sencillas, comprensibles y concretas. ¿Eh? Deben evitarse preguntas ambiguas, imprecisas, confusas o que supongan un conocimiento muy especializado por parte del participante. No debe formular preguntas que presuponen una respuesta específica o que inducen al participante a responder de determinada manera. Entonces, esas son restricciones, ¿verdad?, en la redacción de las preguntas del cuestionario. Debe colocar al inicio del cuestionario preguntas neutrales o fáciles de contestar para adentrar al encuestado en la situación y hacia al final las más delicadas. Entonces, las preguntas en el cuestionario, las más fáciles deben ser al principio y las más difíciles al final. No debe redactar preguntas en términos negativos. Da problemas en el momento de interpretar la respuesta. Debe evitar las preguntas indiscretas y ofensivas. Debe referirse a un solo aspecto o relación lógica. No deben ser dobles, dos preguntas en una. Entonces, esas son las características que deben tener, las características principales, ¿verdad?,
que deben tener la redacción de las preguntas del cuestionario. Entonces, claras y sencillas. No pueden ser ambiguas. No deben presupuestar o presuponer una respuesta específica o que induzcan al participante a responder en determinada manera. Debe colocar las más fáciles al principio del cuestionario y las más difíciles al final. Esto con el objetivo de que el entrevistado se vaya adentrando en la encuesta. No debe redactarlas en términos negativos, ¿verdad? Debe evitar que sean, no pueden ser indiscretas y ofensivas, y deben referirse a un solo aspecto o relación lógica. No pueden ser dobles, dos preguntas en una. ¿Cuáles son los elementos básicos del formulario del cuestionario? Debe tener un título, una introducción y el objetivo de por qué está realizando, cuál es el objetivo del cuestionario. Debe tener las instrucciones, cómo va a responder. Debe identificar el formulario y del encuestado. La identificación del formulario y del encuestado, no necesariamente el nombre. El tipo de persona al cual está realizándole el cuestionario. Debe tener secciones o áreas específicas y observaciones al final. Debe identificar la persona que está realizando la encuesta y debe tener un agradecimiento al final del cuestionario. El texto introductorio dentro de las instrucciones del cuestionario, ¿verdad? Que debe tener todo cuestionario y que se hace con la finalidad de motivar a los encuestados. Los cuestionarios deben iniciarse con un breve texto que explique el objetivo o propósito del estudio, que haga alusión a lo inestimable de su colaboración, que les agradezca por haberse tomado el tiempo de responder y que aluda a la relevancia del tema. Ese es el texto introductorio. Además, este texto introductorio se debe garantizar, en este texto se debe garantizar el anonimato y la confidencialidad de la respuesta, ayudando a ganar la confianza del encuestado para poder facilitar que responda con más libertad. Entonces, este es el texto introductorio de cualquier cuestionario. ¿Ok? Debe ser pequeño, corto, pero que abarque todos, ¿verdad?, estos aspectos que acabamos de mencionar. ¿Cómo diseña usted el aspecto formal del cuestionario? ¿Cómo debe ser la presentación? Las preguntas y el cuestionario deben presentarse en un formato atractivo, profesional y fácil de entender. Todas las preguntas y páginas deben estar numeradas. Es muy importante que una misma pregunta no quede dividida en dos páginas. Los cuestionarios deben presentarse impresos de una manera clara y atractiva y usando una tipografía que sea legible. ¿Ok? Al final del cuestionario se debe agradecer a los entrevistados e invitarlos a colaborar en el futuro con más comentarios y preguntas. Eso lo vimos nosotros, ¿está?, en la lámina anterior.
Aquí está la estructura del cuestionario. Todo eso usted lo tiene que presentar de esta forma. ¿Qué tamaño debe tener el cuestionario? El cuestionario debe parecer corto. Se debe dejar suficiente espacio para que sea fácil e incluso atractivo de leer y contestar, ocupando el mínimo de páginas posibles para que resulte más económico reproducir el cuestionario. ¿Cómo debe ser el orden de las preguntas? Las preguntas deben estar ordenadas de las fáciles a las difíciles y de lo general a lo específico. Esto ayuda a que el cuestionario sea y parezca fácil. Y el formato de la respuesta. Es mejor que las respuestas se señalen siempre de la misma forma a lo largo de todo el cuestionario. Si usted escogió un cuestionario que está compuesto por respuestas dicotómicas, ¿verdad? Por respuestas que ya usted le ha puesto al entrevistado o al que está realizando el cuestionario, porque esas son las que les interesa analizar, usted no puede cambiar las respuestas o el formato de esa respuesta. ¿Ok? ¿Cómo debe ser eso? De tal manera para que usted pueda señalar, que señale con una cruz el entrevistado o trazando un círculo en torno a la respuesta que el entrevistado juzga correcta. Recuerde que es una información que el entrevistado le está facilitando al entrevistador. Las variables que usted va a recolectar dentro del cuestionario, que usted necesita para poder analizar datos y entender que se estudian variables del estudio para describirlas y analizar sus relaciones. ¿Qué es una variable? Es una característica observable de un objeto que varía. Las variables pueden ser cualitativas si sus valores o modalidades no se pueden asociar naturalmente a un número. No se puede hacer una operación algebraica con las variables cualitativas. Todo lo contrario de las variables cuantitativas. Sus valores son numéricos y podemos hacer operaciones algebraicas con ellas. Aquí tenemos la clasificación general de los tipos de las variables. Dentro de las cualitativas podemos observar, ¿verdad?, las nominales y las ordinales. Las nominales son aquellas donde los valores no se pueden ordenar, como género, grupo sanguíneo, religión, lugar de nacimiento, fumar, ¿sí o no? Y las ordinales son donde sus valores se pueden ordenar: escolaridad, grado de satisfacción, intensidad del dolor. Dentro de las cuantitativas y numéricas tenemos las que son discretas. Si toma valores enteros, número de alumnos, número de grupos. Y las continuas, si entre dos valores son posibles infinitos valores intermedios: altura y edad. Altura tiene un sinnúmero de valores, ¿verdad? Se refiere a que podemos jugar con una cantidad determinada, ¿verdad? Porque el rango depende de un rango, para decirlo más sencillo, ¿verdad? Existe un rango para estas variables. Y con esta lámina terminamos la parte asociada a los instrumentos utilizados para recolectar información. Nos queda solamente lo relacionado
con la estrategia. ¿Qué es una estrategia? Definiciones y cómo aplicar una estrategia. Eso lo vamos a ver la semana que viene. El martes de la semana que viene tenemos la última videoconferencia asociada al tema número 4. Recuerden, la actividad evaluada número 2 ya está cargada en la plataforma y tiene fecha de entrega para el 12 de agosto. Esa actividad está relacionada, ¿verdad? Tiene un valor del 20% y está relacionada con lo que estamos viendo. Estrategia y técnica o instrumentos para recolectar información. No me queda más nada por decirles. Cualquier duda la pueden manifestar en el foro de la plataforma o al WhatsApp del 0424-5161-730. Que pasen muy buenas tardes.